Hola gente de YouTube, soy Black Mirror y en el vídeo de hoy vamos a hablar de la censura. Algo que me parece bien y mal a la vez, dependiendo de la situación, pues es algo que se usa para, digamos, cambiar aspectos de una trama o de un momento o una situación en la cual algo sucede que no es precisamente para todos los públicos. Hay historias donde está bien que se haga eso, como por ejemplo puede ser en Ocarina of Time la escena final contra Ganondorf en la cual en vez de vomitar sangre lo que se hace es que Ganondorf vomite, digamos, vómito. O en la escena, o por ejemplo el Templo del Fuego, el famoso Templo del Fuego que tiene censura en lo que es su música debido a que tiene cantos religiosos musulmanes. En esos términos sí que me parece bien, pero este vídeo viene básicamente a que hay situaciones en las que la censura no está mal porque es importante para el trama. Con esto quiero decir que, por ejemplo, aquí, en Doctor Who, bueno, cojo el libro porque es lo único medianamente físico que tengo. Hay series en la historia que tratan de situaciones o momentos en los cuales digamos que no es apto para todos los públicos. Por ejemplo, los Daleks, que los Daleks son, digamos, el enemigo principal, bueno, uno de los enemigos principales del protagonista, del Doctor. Tienen una clara, digamos, inspiración en el nazismo, ya que estos enemigos exterminan a todo lo que no sea de su raza, es decir, todo lo que no sea Dalek debe ser exterminado. Y en este caso, si se pusiese censura, todo lo que es digamos, la historia, todo lo que es la trama de dicho rival, dicho enemigo, estaría injustificado. Yo qué sé, por ejemplo, este juego, el Red Dead Redemption 2, habla de, bueno, de la época, finales de la época salvaje, la época final de los vaqueros. Esa época era súper sanguinaria. Y si se pusiese censura, si se, digamos, se quitase toda la sangre, se quitase eh, todo lo que era común en esa época, estaba mal. Hay una cosa que sí que quitaron que a mí me parece mal y es que en este juego no hay prostíbulos. Y vas a decir, Blacky, ¿por qué te parece mal que no haya prostíbulos en un juego como ese? Aparte de que es más 18, hay que tenerlo en cuenta. Me parece mal debido a que en aquella época era muy común encontrar prostíbulos en prácticamente todos lados y no se hace mención en ningún momento de ningún prostíbulo. Sí que hay situaciones en las que hay señoritas, digamos, un poco ligeritas de ropa acompañando al, a personajes, ya sean secundarios o sean principales de la trama. Y eso me parece bien, pero ya te digo, faltan cosas puntuales, temáticas de la época. O por ejemplo, las sofás, juegazo. Más 18 también, hay que decirlo. Es más 18. Eh, ¿Por qué digo que la censura está mal? En este juego no hay censura, por ejemplo. ¿Por qué está mal? Porque tú imagínate, en Last of Us, si la crueldad de la trama, si la crueldad de los zombies, si la crueldad de tal, eh, digamos que los personajes no casarían bien, no tendrían buena relación. Otro ejemplo así tal, en este libro, bueno, en este libro no, más bien en la saga, en La Espada de la Verdad, eh, se tratan temas bueno, es un mundo de fantasía en el cual se tratan temas, digamos, un poco violentos, yo que sé. Hay momentos donde se describen
ciudades arrasadas por ejércitos, se describen violaciones, se describen, bueno, situaciones que son censurables. O sea, quiero decir, siguiendo el esquema general que está ocurriendo hoy en día, serían censurables. Pero si no hubiese ese genocidio, si no hubiese ese tipo de cosas, la trama realmente cambiaría muchísimo. De hecho, el tema de los libros, de las películas y demás, siempre hay una introducción, un point break o punto de rotura, creo que se traduce así en español, punto de rotura, que es lo que lleva al nudo y al deslance. Dicho de otra manera, sin ese punto de rotura, ese point break, no habría historia. Lo que sé, pongamos un ejemplo, un protagonista está viviendo en su pueblo en paz y, bueno, lo típico, está viviendo en paz, súper feliz, súper happy, viene un ejército y arrasa el pueblo. Si no hubiese arrasado el pueblo, no obligaría al protagonista a actuar y al actuar empezar la historia como tal. Y voy a poner el ejemplo de este libro. Este libro es muy poco conocido, se titula Las 39 pistas. Realmente es una saga de 10 libros, recomendadísima. Va de dos chicos en los que un familiar muere y tienen una herencia, y para conseguir dicha herencia tienen que ir a buscar esas pistas y al final se consigue el tesoro. Bien, pues si no hubiese esas situaciones de peligro, si no hubiese, digamos, esas situaciones que obligan a los protagonistas a actuar, no sería lo mismo. De hecho, no llamaría la atención. Tú imagínate, yo que sé, al famoso Link, al famosísimo Link, estar en una situación en la que el protagonista no esté en peligro, no sería lo mismo. De hecho, no sería divertido, sería muy aburrido. O otro ejemplo, el Horizon Zero Dawn, juegazo. En este juego, básicamente, la protagonista sale de su pueblo debido a una matanza. De hecho, literalmente es una matanza. Si no llega a ser por esa matanza, no hubiese salido. Pues la censura generalmente hace ese tipo de cosas. Cortan escenas digamos, para adaptarlas a más público, cosa que me parece muy mal. Otro ejemplo, no tengo aquí nada físico que lo demuestre, pero SAO, Sword Art Online, el nuevo videojuego va a cortar una escena que yo considero que es muy importante, ya que habla de una violación. De hecho, hay una violación en el juego, o sea, en la historia. Y quieren quitar la escena. Si quitan la escena, eso no obliga a los protagonistas a actuar. Y si no obliga a los protagonistas a actuar, no hay point break. Si no hay point break, no hay el porqué de la continuación, de por qué se enfrentan a los malos. Entonces, este tipo de situaciones a mí personalmente me parecen mal. Hay tipos de censura que puedo soportar y otros que no. La censura típica de, yo que sé, de que no haya sangre, de que no se vean los cadáveres, yo que sé, mismamente, en La Espada de la Verdad, por poner un ejemplo. Hay una situación en la que los protagonistas pasan por una ciudad arrasada por el ejército rival. Dicho de otra manera, te describen cosas que es mejor no pasar. O sea, se describen violaciones, asesinatos, cadáveres, ciudad quemada. O sea, se describen cosas que son impensables para una persona normal. Pues bien, si no llega a ocurrir eso, si no llega a ocurrir esa situación en la que el protagonista ve toda esa horrible escena, no hubiese decidido actuar e ir a buscar ese ejército. Sí, y eso es lo que no me gusta a mí la censura, que
para adaptarlo a todos los públicos, cortan escenas que son esenciales para una trama. Yo qué sé, otro ejemplo, en Harry Potter. En las películas se cortan escenas de, yo qué sé, del final del juego, o sea, del libro, perdón. Al final del libro hay una serie de pruebas para llegar a la piedra filosofal. Y se cortan varias escenas. Eso me parece bien porque a fin de cuentas es para acelerar un poco la trama. Y no influye tanto en la historia como por ejemplo que aquí quiten los pueblos ese que te digo, o que aquí quiten la matanza inicial, o mismamente que aquí quiten los zombies. No me parecería bien. O aquí en la sangre también. Estamos hablando de que, dependiendo de la situación, una censura se puede considerar respetable, pero en otras situaciones no. Y esa es mi opinión, pues el 90% de las veces que yo veo noticias de censura, realmente son censura de tramas o censuras absurdas. Como por ejemplo en One Piece, a Sanji, en la edición americana, si no me equivoco, en vez de fumar cigarrillos se toma piruletas. Es una censura estúpida, vamos a ser sinceros. Pero, por ejemplo, que en Doctor Who, hay enemigos que están inspirados en situaciones reales. Los Daleks están situados en el nazismo. Y, por ejemplo, los Cybermen están, digamos, inspirados en la obsesión por mejorar. De hecho, los Cybermen, digamos, su protocolo, su tal, es mejorar a toda la raza humana y convertirla en su imagen y semejanza. Eso me parece bien. Que no, o sea, me parece bien, me refiero a que eso no lo deben censurar. Que censuren, yo que sé, la sangre en Elocarina, la sangre, me parece bien. O sea, quiero decir, tú puedes censurar cosas en las que para adaptarlo a todos los públicos y que no afecten a la trama. Pero hay otras que no. Tú imagínate, por ejemplo, bueno, los ejemplos que he dado antes. O otro ejemplo, Link, que no usase una espada, que usase, yo qué sé, atacase con música. No tiene sentido. O sea, las tramas están hechas para algo. De hecho, los autores generalmente las escenas las ponen a propósito para crear un point break. O para, digamos, incentivar al protagonista a actuar o a evolucionar. O sea, yo qué sé, no todo va a ser romance, cosa que el 90% influye muchísimo. Pero otro ejemplo. Aquí, en este libro, bueno, creo que es en el segundo, hay una escena de tortura. Literalmente, hay una escena de tortura. Y si no hubiese esa escena de tortura, la protagonista no actuaría de X manera. Igual que hay muchos temas psicológicos, muchos temas de asesinatos y demás, hay cosas que no se deben censurar. Que censuren por temas para adaptar a los públicos cosas como la piruleta. O sea, la piruleta de Sanji, joder, eso es exagerado. Y de hecho, el tabaco... Hay mucha gente que fuma, no pasa nada. Sí, es malo. Pero cambiar un cigarrillo por una piruleta primero no tiene sentido, porque tú cuando fumas haces así. No veo a Sanji con una piruleta haciendo así. O otro ejemplo, cambiar el vino por agua. Yo he visto escenas en el propio One Piece de comparaciones de censura en la que un malo, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, está siempre bebiendo vino. Pues bien, lo cambiaron por agua. Otro ejemplo que me viene a la cabeza es en el libro de los portales, que bueno, ahora no lo tengo disponible, que bueno, tengo un montón de mierda delante de él, pero en el libro de los portales hay escenas que si no llegan a suceder, yo que sé, por ejemplo, el protagonista, cuando era niño, lo explotaban, o sea, tenía explotación infantil, y no por eso
quiere decir que se pueda censurar. O sea, a mí, personalmente, eso no está bien. Hay cosas que no tolero, que no me parecen bien. Y es que es eso, o sea, no puede hacerse. Hay historias que sí, que me parece bien. Lo que dije, por ejemplo, la sangre. O que, yo que sé, que aquí las escenas de pelea se cortan. O sea, quiero decir, tú cuando haces un movimiento de golpe, no es igual que como se hace en el juego. En el juego, de hecho, es mucho más rápido. Se cortan fotogramas a propósito para hacerlo más dinámico. Eso me parece bien. Pero, yo que sé, en el Horizon Zero Dawn, esta es una secta. De hecho, este personaje pertenece a una secta. Si no llega a ser por ese personaje, bueno, ese personaje y otros, la trama no sería. O sea, entiendo que se quieran cortar escenas en plan para, digamos, eh, acelerar la trama, pero hay otras que no. Las que se usan para, digamos, adaptar a todos los públicos cuando la trama de la historia no está hecha para todos los públicos, ahí sí que me parece mal. Bien, después de todo este embrollo de haberme, bueno, ido de las ramas mogollón, cosa que no pasa habitual, he de decir que tengo que dejar aquí el vídeo. Nos vemos en el... hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chavales de YouTube.